antes de que se nos olvide. Listo. Muy buenas noches. El día de hoy, 15 de noviembre, quien les habla, su docente Joaquín Fernando Aguilar, del curso Programación Orientada a Objetos. El día de hoy, de esta noche, vamos a entrar a lo que es ya los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Entonces vamos a mantener siempre la misma estructura, miramos acá las diapositivas, damos unas respectivas definiciones y ahí pasamos al entorno de desarrollo a realizar las respectivas ejemplos. Los que vayan ingresando pueden inhabilitar el micrófono, por favor, para que no haya interferencias de sonido. Ok, le agradezco, ¿vale? Entonces sí, esta es la metodología que vamos a emplear como venimos trabajando normalmente. Entonces, demos inicio. Cuando hablamos de los pilares de la programación orientada a objetos, generalmente, les aclaro aquí una clase, bueno, ya saben ustedes de antemano que era una clase, ¿no? Una clase ya vimos una respectiva definición, que una clase es una plantilla para la creación de objetos o de datos según un modelo predefinido. Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos como los sustantivos en el lenguaje. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos una clase que por nombre le colocaron precio. Es el identificador de la clase. Estos son los atributos. Por ejemplo, en el caso cuando nosotros sumábamos tres números, ¿cuáles eran los atributos? Número 1, número 2, número 3, ¿no? Y los respectivos métodos. Acá el método les da que da al precio y que pone. Lo mismo, por ejemplo, el ejemplo que nosotros hacíamos cuando sumamos tres números, ¿cuál era el método? Sumar, ¿no? Gráficamente, en programación representamos una clase así, por medio de un rectángulo con tres espacios. El primero es el nombre de la clase, el segundo espacio son los atributos o variables, como le llamamos nosotros, y el último, acá en el último espacio, en la parte inferior, son los métodos. Acá está especificado en la parte gráfica, para que sea un poco así ilustrativo, porque hay un ejemplo, hay dos ejercicios en la actividad de taller de PO, taller de programación orientada a objetos, que tiene la representación gráfica y el cual ustedes tienen que desarrollar las clases, ¿no? Dependiendo del pilar que se fundamente ahí o que se exprese en el ejercicio de qué es lo que tienen que realizar, ¿no? Entonces, prosigamos. Distancias. Ahora sí entramos, ya aclaramos otra vez el concepto de clase, entonces miremos directamente ahora sí qué es una instancia, o como le llamamos nosotros también en desarrollo de software, un objeto. Una instancia es un elemento, uy, se pasó. Una instancia es un elemento tangible, o sea, que ocupa memoria durante la ejecución del programa, generado a partir de una definición de la clase. Y todos los objetos empleados en un programa han de pertenecer a una clase determinada, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo. Esta sería una clase. Ya saben ustedes, este es el identificador de la clase, entonces la clase es por nombre alumno, tiene las variables nombre y domicilio, tipo string, el tipo de dato, y los métodos que tienen son estos métodos. Ahorita entramos en materia y le explico qué es esto que está entre paréntesis. Generalmente un método es así solito, ¿no? En blanco, casi siempre lo vemos nosotros. Cuando están así con tipos de datos significa un método con parámetros. Ahorita que entremos en detalle, que lo vamos a emplear, ahí caben ustedes por qué es que uno emplea métodos con parámetros o métodos sin parámetros. En este caso, estas que llaman setNombre y getNombre son las propiedades que tienen los atributos o las variables que declaramos en la clase, con el fin de poder acceder a ellas en el momento que nosotros instanciamos. Entonces, ahorita en el ejemplo ya terminan de entender mejor. Entonces, esta sería una clase que yo tengo. No tiene main, ¿no? Esta clase no tiene main. Es una clase determinada que va compuesta por sus propiedades, por la declaración de las variables. Ahorita vemos cómo se declaran los métodos get y sec y los métodos que comúnmente ya hemos trabajado nosotros, como public void que es sumar, public void multiplicar, en fin, los que ya hemos trabajado nosotros en los anteriores talleres. Entonces, cuando nosotros instanciamos un objeto, acá está la fórmula. Entonces, este es el nombre de la clase, alumno. Luego sigue el nombre del objeto, o sea, este nombre que dice acá alumno 1
Es el nombre que nosotros le queremos dar a ese objeto. Podemos llamarle objeto alumno 1, objeto 1, en fin, el nombre que nosotros les queremos dar. Igual a new. New siempre se utiliza, siempre, cuando instanciamos un objeto. Y en este caso empleamos alumno. Y aquí colocan Juan Pérez y Las Peñas porque tienen parámetros. Ahorita terminan ustedes de comprender cómo es que se implementa este parámetros. Porque también podría estar vacío, ¿no? Podría ser alumno 1, alumno 1 igual, new, alumno y el paréntesis vacío, punto y coma. Así tan se puede instanciar. Lo que pasa es que acá llaman directamente para llenar las variables de la clase. Por eso es que se utilizan esos parámetros acá. Entonces nosotros tenemos una clase, ¿no? La clase principal alumno. Nosotros podemos hacer varias instancias de esa clase. Sí, acá utilizan varios objetos, varias instancias. Uno es alumno 1 con distintos parámetros. Otro es el alumno 2 con distintos parámetros. Otra es el alumno 3 con distintos parámetros. Por favor, colaboran con el micrófono que lo tenga activado para que no haya interferencias. ¿Vale? Muchas gracias. Y como les decía, tenemos varios objetos que hacen alusión a esta clase, pero cada uno tiene distinto comportamiento. O sea, ya, este objeto 1 o alumno 1, que lo llamaron, tiene nombre Juan Pérez y Las Peñas. Este otro, y todos van a la misma clase, ¿sí? Y acá está gráficamente cómo lo emplearon. Este es del alumno 1, el alumno 2, cada uno con, o sea, llenaron de distintos parámetros las variables que va a utilizar esa clase. Profe. Entonces, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vas? Bien, gracias. Profe, yo tengo una duda ahí cuando se crea el objeto. Sí. ¿Por qué se dice new alumno y no new alumno 1? No, porque este alumno, acá cuando dice new, tiene que ser el nombre igual a la clase, no alumno 1. El nombre del objeto nada más lo empleamos aquí. Este new alumno es el mismo nombre que está acá al principio. ¿Por qué? Porque es el nombre de la clase. Tiene que ser esa, así, acá la clase tiene alumno por mayúscula la A, ¿no? Alumno. Tiene que ser exactamente el mismo nombre de la clase. Ahorita ya vamos a entrar en materia directamente aquí en el entorno de desarrollo y vamos a mirar con un ejemplo y ya ustedes se dan cuenta cómo es que realmente lo emplea uno, ¿no? Si no estoy mal, allá. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer, acá yo tengo un listado que es lo que vamos a representar. En una sola clase vamos a representar ¿qué? Vamos a crear obviamente la clase o las clases, porque en este momento utilizamos una clase y esa clase no tiene main. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ya. Tenemos que emplear una clase que sí tenga el main para poder compilar el código, ¿no? Entonces, por eso llamo creación de clases. Aquí es donde uno juega con las instancias. ¿Por qué? Porque usted declara una clase solita, como lo vimos anteriormente. Usted declara una clase, por ejemplo, de esto nomás, y la otra clase es la que va a llevar eso por dentro. Las instancias, o sea, los objetos. Entonces vamos y entremos en materia, cómo es que vamos a implementar eso. También vamos a hacer las propiedades get y set, que son las que tienen los atributos, el método constructor de la clase, que es importante, y obviamente las instancias o los objetos de la clase. Eso, acá Jimmy nos está recordando que cuando nosotros creamos afuera por consola, que llamamos scanner y el nombre del objeto igual a new scanner, ahí está exactamente igual. Hay un ejemplo pequeño que utilizamos un objeto con el fin de habilitar la entrada por consola. ¿Vale? Entonces, ingresemos aquí. Todavía no aquí. Vamos al ejemplo, ya les comparto pantalla del entorno de desarrollo y entremos en un ejemplo de una vez. ¿Dónde están mis bienes? Ya. Ok. Entonces vamos a ¿qué? A declarar la clase. Vamos a hacer la que estaba allá, para que ustedes comprendan. Entonces acá vamos a crear uno de rapidez, un nuevo proyecto. En fin, ya saben ustedes, no hay que explicar aquí. Acá le voy a describir qué ejemplo. Los objetos. Ejemplo objetos. Este es el nombre de que voy a dar al principal. Listo. Finish, para que nos cree. Aquí ya tenemos nuestro main. Ese lo bajamos de último. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Acá voy a crear un paquete que le voy a llamar clase. Esto es un nuevo paquete ya. Y le voy a llamar ¿qué? Que va a contener las clases. Esto es para trabajar más que todo con las buenas prácticas de programación. Generalmente uno trabaja clases, otro paquete lo llama formularios y así. Entonces, proseguimos acá. Entonces, acá en esta clase, le damos clic derecho y vamos a crear una clase. ¿Una qué? Una Java class, solita.
Java Class. ¿Qué nombre? Entonces, generalmente yo acostumbro a colocarle CLS, voy a colocarle alumno, sí, que es la que se llama en el otro lado. La clase alumno, entonces finalizo, ahí nos apareció ya, véanla, el mero nombre sola. Y lo que está entre las llaves es lo que tenemos nosotros que construir, ¿no? Primero, ¿qué? Acostumbro a veces también a hacer así. Yo escribo así, declarar, pues, declarar atributos o variables. Bueno, entonces allá nos decía que, digámosle, aquí acorde de las buenas prácticas de programación, los atributos se declaran como privados, ¿no? Entonces yo le voy a decir el nombre es tipo string, ¿no? No vamos a necesitar nosotros hacer operaciones ni nada, entonces, ¿para qué lo vamos a llamar? Aquí, digamos, el tema del documento nomás. Acá el documento generalmente uno lo maneja tipo string también porque usted no va a hacer ni resta, ni multiplicación, ni nada. Pero por motivos de acá de educativos, voy a dejarlo entero para mire cómo es que funciona más adelante con los parámetros, para que nos pueda servir de una vez. Entonces yo lo voy a declarar tipo entero también. Digámosle, ¿qué otro? Digámosle string domicilio también, o dirección. Digámosle domicilio. Y agreguémosle otro ahí de rapidez. Digámosle que, digámosle string teléfono, sí. Bueno, aquí ya tenemos los atributos, que es lo primero que uno siempre hace en la clase. Ya tenemos nuestros atributos que vamos a implementar. Ahora viene ¿qué? Vamos a hacer los métodos o las propiedades get y set, que son los que generalmente nos permiten comunicarnos con esta clase por medio de los objetos, obviamente también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya no tenemos que escribir nada de código, ya van, el interno de desarrollo nos ayuda. Nosotros le damos acá clic derecho, ahí donde está el cursor, puede ser, y le damos acá insertar código y buscamos acá donde dice getter y setter, ¿sí ven? ¿Sí pueden ver la pantalla? Hay veces que como que no comparten. ¿Sí? ¿Sí ven la pantalla? Entonces otra vez, clic derecho, insertar código y acá dice getter y setter y le damos clic ahí y nos va a abrir una ventana. ¿Sí pueden ver la ventana, no? Que nos abrió acá, que dice generalidades de getter y setter. Ok, entonces sí es que nos sale aquí el nombre de la clase y nos salen todos los atributos que hemos declarado en la clase con su respectivo tipo. Entonces yo necesito las propiedades de todos, entonces lo chequeo aquí y le voy a generar. Ya, mire, sí, acá ustedes lo pueden ver, allá nos construyó las propiedades getter y setter. Mire, acuerde de que cuando nosotros empleamos las buenas prácticas de programación y obviamente programación orientada a objetos, los atributos son privados y los métodos sí son públicos, ¿no? Vea, ella misma nos genera que los métodos son públicos, es un método. Mire, nos retorna aquí el nombre tipo string, y acá cuando le coloco el nombre a la variable, ahorita cuando empecemos a utilizarlo bien, les explico exactamente qué función tienen todos estos métodos. Ahorita no, nada más le explico que vea, con clic derecho, insertar código, propiedades getter y setter, insertamos las propiedades de todos los atributos que tenemos en la clase. Ahora, acá después a lo último, vamos a decirle el método constructor que toda clase debe llevar. Nosotros no empleamos esto porque ya estamos haciendo algoritmos, pero ya estamos entrando a lo que es ya programación en sí. Método constructor, Java también nos ayuda, el mismo paso. Clic derecho, insertar código. Ahorita cuando estemos en la otra clase, Jimmy, cuando quedemos en la otra clase les explico bien con el fin de cómo es que funciona esos métodos get y set, ¿ok? Dejémoslo así que ya nos insertó el código y por el momento démoslo así. Y ahorita les explico cómo es la funcionalidad, cómo es que trabajan esos métodos. Entonces, lo mismo, clic derecho, insertar código y buscamos, acá dice constructor y nos abre otra nueva ventana. Mire, constructor, entonces acá nos pide, si yo no elijo nada, que generalmente también lo trabajo así, es un constructor que toda clase mínimo debe llevar. Por ejemplo, yo le digo generar y mínimo debe llevar este constructor la clase. Con el mismo nombre público, dice acá, y con el mismo nombre, exactamente el mismo nombre de la clase, y abro y cierro corchetes. Ese es un constructor que mínimo debe llevar una clase de así. Pero momentos educativos, uno puede tener varios constructores, ¿no?
Vamos a insertar un constructor con todos los parámetros o en fin, con todos los atributos que tenemos en la clase. Clic derecho, insertar código, otra vez de nuevo constructor, chequeamos todos los parámetros, que queden todos elegidos, todos chuleados, son 4 parámetros, listo, generar, y nos crea el constructor con todos los parámetros que incluyen los atributos que tenemos en la clase. Ahorita, cuando hagamos el otro, les explico paso a paso estos métodos get, set y exactamente esos atributos. Bueno, tenemos la clase definida, que está compuesta del nombre de la clase, los respectivos atributos, los métodos get y set, que acá los ven, acá dicen get, mire, acá dice get y acá dice set. Cada atributo tiene get y set, ¿sí? Mire, documento, get, documento, set, mire, todos los atributos tienen. Domicilio tiene el get, tiene el set, lo mismo teléfono. Y nuestro constructor vacío y nuestro constructor con todos los atributos de la clase. ¿Vale? Entonces vamos a entrar en materia. Primero instanciamos y seguimos explicando cómo es que interactúan estos métodos. Vámonos para otra clase, ¿es esta? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a, ¿qué? A crear nuestro objeto, nuestra instancia. Creémoslo aquí por dentro del main de una vez. Aquí. Bueno, entonces vamos a crear, acá instanciar. Instanciar clase o nosotros llamamos los objetos. Allá tenían 3 objetos en el ejemplo de las diapositivas. Vamos a crear los mismos 3 objetos. Vamos a llamarlo objeto 1, objeto 2 y objeto 3 más bien. ¿No? Ese sin nombre ya es con cada uno que le quiera dar el nombre, ¿no? Entonces, como le dije, al nombre de la clase, TLS, control barra espaciadora ya nos llena, directamente nos llena ¿qué? Nos llena aquí esto, el entorno de desarrollo nos colabora en eso. El nombre que le vamos a dar, yo dije que íbamos a dar objeto 1, obj1 lo voy a llamar. Igual, acuérdese la sintaxis, new, otra vez el nombre exactamente de la clase. Minúscula aquí. Ya no sale, si la vio, mire, TLS alumno clases, nos sale aquí. Si usted tiene 10 creadas, ahí salen los nombres de las 10 clases que tendremos, ¿no? Entonces nosotros escogemos la que obviamente estamos instanciando. No se puede mezclar, exactamente es una, si tenemos 10 clases, tiene que ser 10 instancias para 10 clases, ¿no? No se puede mezclar, porque no da, nos da error de todos modos. Acá nos muestra los dos métodos, mire, ¿sí? Ahí de una vez nos trabaja el constructor, mire. Por eso es que le digo que toda clase tiene que tener mínimo el constructor vacío. ¿Para qué? Para que ella se deje instanciar, mire. Acá nos figuran los dos métodos constructores que nosotros construimos, vaya la redundancia. Tenemos el vacío y tenemos el que tiene los parámetros. Utilicemos ahorita primero el que tiene los parámetros. Eso. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vean. Acá él nos solicita exactamente los nombres. Tiene que ser en el mismo orden exactamente. Entonces, ¿cómo lo tenemos allá? El constructor nos los ordenó. Entonces, ¿qué nos ordenó? Primero nombre, que es tipo string. Luego viene el documento, que es tipo entero. Luego viene el domicilio, que es tipo string. Y luego viene el teléfono, que es tipo string. ¿Ahí qué hace? Él lo que hace es llamar aquí. Entonces, venga, lo llena acá para poder explicarlo mejor. Entonces, aquí, digámosle, primero es así. El otro también es así, porque es string. Recuerde que string es en doble comilla. El primero nos dice que es el nombre. El segundo nos dice que es el documento, si no estoy mal. Documento, domicilio y teléfono, sí. El segundo es el documento, digámosle que es 13, bueno, cualquier número, digamos que esa es la cédula. El segundo es el domicilio, digámosle el poblado. Así nomás no metamos con dirección, para no escribir tanto. Y acá seríamos el teléfono, digámosle 321 234. ¿Qué hace este método? Este objeto, lo instanciamos aquí, este objeto nos va a trabajar con este constructor. Entonces yo ya llamé el constructor con parámetros. ¿Qué nos va a hacer? Entonces, ese va y se comunica con la otra clase, que es ese alumno, y nos va a llenar esas variables, mire, los atributos que declaramos en la otra clase. ¿Por qué? Porque él de una vez viene y recoge todo esto, mire. Ya nosotros le estamos dando, especificando el nombre cuál era, cuál es el número de documento, cuál es el domicilio
y cuál es el teléfono. ¿Dónde? En el anterior método de la clase main le declaramos esto. ¿Sí? Mire, ahí están. Entonces, ¿qué va a hacer ahí ese método? Ese método nos va a llenar las variables. Mire, aquí está. ¿Sí? Nombre es igual a ¿qué? Al nombre que recoge aquí. ¿Por qué le coloca acá this? Para hacer referencia a que esta variable nombre no es esta que viene aquí, sino es la que contiene la clase. Por eso es que Java nos coloca la parte this. Que hace referencia a esta clase. Entonces, this.nombre, o sea, el atributo nombre de esta clase, es igual a nombre de ¿qué? Del parámetro que viene aquí. Lo mismo con la otra. Documento es igual a documento del parámetro que viene aquí. O sea que estas cuatro variables que haría nombre, ¿qué? Fernando, que viene acá, vea. El número del documento, el poblado y el número de celular. Entonces queda así, Fernando, el número de documento, el domicilio, le colocamos el poblado y el teléfono que había, el teléfono que le asignamos. Eso es lo que hace ese constructor, ¿sí? El otro, si nosotros lo empleamos, ahorita lo empleamos para que vea cómo funciona. Quedémonos con ese solo. Entonces yo puedo crear varias instancias, obviamente con distintos parámetros y con distinto nombre del objeto, pero empleando la misma clase. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, la misma clase, CLS alumno, se llama así, ahí no salió, le voy ahora obj2. Entonces, ese va a ser nuestro objeto 2. ¿Igual a qué? A new, CLS alumno. Vamos a hacerla también con parámetros. ¿Vamos a qué? Vamos a construir los tres con parámetros, ya lo llenamos. Ahí nos genera error porque no lo hemos llenado, nos genera error. Pero ahorita lo llenamos, hagamos rapidez aquí. Sí, un segundo, bueno, vamos a llenarlo. Digámosle aquí, acá es el nombre, digámosle aquí María Camila. Aquí es el número de documento, digámosle que 90, lo que quieran. Acá el domicilio, digámosle la floresta, digámosle. Aquí sería el teléfono, también tipo string, digámosle 300, bueno ya, nos falta uno, bueno. Aquí el otro nombre, digámosle Jimmy, ya que me vino a la casa que está ahí conectado. ¿Este qué es? Este es el número de documento, digámosle 5, bueno, ese. Domicilio, digámosle aquí. Y aquí el teléfono. Listo, tenemos nuestros tres objetos. Bueno, y falta algo que nos genera error, no sé por qué. A ver, miramos. Al punto y coma. Bueno, ya tenemos, este es instanciar el objeto. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Y es el momento para seguir continuando entonces con nuestro ejercicio. Bueno, ya tenemos nuestro objeto, entonces vamos a hacer que... Uy, que apagué la luz aquí donde estoy. Oiga. Ya. Entonces vamos a imprimir, para que ustedes vean cómo es que funciona. Entonces vamos a imprimir cada uno de los objetos y ustedes mirarán cómo es que se va a implementar. Entonces acá vamos a hacer uso del primer método, de la primera propiedad get de los atributos. Entonces venga, le explico y lo creamos de una vez. Entonces digamos el System Open Line. Acá voy a decirle, digámosle que el nombre del alumno, digámosle que es el primero de la lista, ya que es el objeto 1. Entonces acá lo voy a imprimir directamente, no voy a manipular las variables. Entonces, ¿cómo hacemos alusión para que nos traiga el nombre? Obviamente tendría que imprimir nombre Fernando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo instanciamos aquí? obj1, ¿sí? Entonces, obj1, punto, ahí nos salen de una vez, vea, todos los métodos que tenemos en nuestra otra clase. ¿Cómo es lo que tenemos que traer? Nombre, ¿no? Entonces, get nombre, obtener nombre. Ahí es donde ya hacemos referencia a la primera propiedad. Ahorita que preguntaba, ¿por qué tembló aquí? Ahí hacemos alusión a nuestro primer, ¿qué? Bueno, acá hay error porque nos faltó concatenar. obj get nombre. ¿Qué hace esta variable? Como ya ejecutamos, obviamente acuérdese que la programación es secuencial en el momento de que siempre trabaja una línea de código, ¿no? Va a ejecutar esta, ejecuta esta, así sucesivamente hasta que termine todo lo que está dentro del método, ¿no?
Ya como almacenamos el objeto, ¿qué hizo el objeto? Nos llamó al constructor y nos almacenó todas estas variables. Entonces, al momento de nosotros decirle que nos traiga el nombre, la variable por nombre ya está lleno ¿con qué? Con Fernando. ¿Cómo trabaja? Vea que está empleando la getNombre, ¿no? Entonces vamos a mirar la otra clase, getNombre. Vamos a buscarlo y le explico cómo es que trabaja. Vea, está llamando a getNombre. ¿Qué hace este método? Este método nos retorna directamente la variable nombre. ¿Ve? Yo apenas llamando el método, ella como respuesta nos llama la variable nombre directamente. Esto ya no es public voice, ¿eh? Porque son métodos con retornos. Uy, se me está temblando esta pantalla. Ya. Estos son métodos con retornos. Pueden ser tipo string, tipo entero, tipo doble, tipo float, boolean, del tipo de datos que existen para declarar los atributos, ¿no? No es que diga que string y entero se puede, no. Como les dije, float, si son decimales, si el chart, si es carácter, en fin, ¿no? Entonces eso es lo que hace, mire. Apenas llamemos este método así solito, él nos va a traer de una vez lo que retorna. ¿Qué retorna aquí? La variable nombre. Entonces, ¿aquí qué obtenemos? Si nosotros utilizamos con el j1.getNombre, traemos Fernando. Compilémoslo para mirar. Uy, yo cerré aquí. ¿Ya? Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Yo cerré la consola aquí. Ah, acá nos salió. Si yo, mire, el nombre del alumno número 1 es Fernando, ¿verdad? ¿Sí? Lo que el objeto 1 nos trabajó acá, el objeto 1 nos trabajó acá y él nos publicó eso. A cerrar la consola. Aquí está. Ya. Miren, no me gustó que ahora vamos a ver si lo puedo trasladar para acá, la consola. Eso, ahora hay que donde quería la consola, que siempre queda ahí. Ya. Sí, mire. Entonces él nos trabajó lo que nosotros. Entonces vamos a hacer el otro paso. El otro paso que vamos a obtener. ¿Cómo traería entonces, por ejemplo, el documento? Lo mismo, ¿no? Digámosle lo mismo, vamos a imprimirlo. System online. Digámosle que el documento del alumno 1, el documento del alumno 1 es que el mismo procedimiento obj, que es el objeto que instanciamos, punto que obtener que el documento, de aquí abajo, get document. ¿Veis? Si nosotros compilamos, ahí nos trae el número documento, ¿vale? Entonces nosotros podemos implementar todo. Entonces, por ejemplo, sabemos que ya nosotros al compilar el código, nos trabajan esas tres instancias. Entonces yo también puedo traer una instancia, pero vamos a dar un campito aquí. Vamos a colocar esto que nos quede pegado aquí, generar un espacio aquí. Yo también puedo llamar al otro objeto, ¿cómo? El mismo procedimiento. Entonces, en este caso, ¿qué? Por ejemplo, el nombre del estudiante 2, el nombre del estudiante 2 es obj, en este caso, ¿qué es? obj2, ¿no? obj2 punto obtener nombre. ¿Vale? Entonces yo voy a copiar aquí van a tener que digitar otra vez todo. Entonces yo voy a traer el nombre, el documento ahora, ¿no? Entonces el documento del alumno número 2 es que obj2, obj2.getDocumento. Lo compilo y ahí nos trae, ¿sí? Mire, que mantiene la estructura, mire. El objeto 1 era Fernández, el documento de domicilio, teléfono, mire. Y el documento 2 ya es, mire, María Camila. Y no ven, y si el número de documento, dependiendo del objeto que llamemos, el byte nos almacena esas variables. ¿Vale? Entonces miremos ahora, ahí también podemos hacer lo mismo con el 3, ¿no? Por ejemplo, vamos a cogerlo aquí y pegarle, nos rinda. Yo le digo aquí que este sería el 3, este sería el número 3. Acá en este caso entonces estamos haciendo alusión al objeto número 3 que nos traiga el nombre y al objeto número 3 que nos traiga el documento. ¿Vale? Lo compilamos y nos salen las variables de los tres objetos. ¿Ok? Profe, Sí.
Qué Dígame, pena preguntarte tanto. tranquilo. De todo este código que tú estás haciendo, Sí, ¿qué es lo que es el objeto? O sea, ¿qué conforma un objeto? el objeto es una instancia para nosotros poder manipular una clase. ¿Qué clase hacemos alusión aquí? A la clase alumno, ¿no? Mire. ¿Y el objeto qué? Con el objeto podemos llamar a los atributos, a los métodos, en este caso como está aquí, ese es un método. Si tenemos otro método, que ahorita vamos a crearlo ahorita más adelante, implementando ese mismo ejercicio, como cómo es que se implementa también con otro método. Ese es el objeto. El objeto es una instancia de una clase para poder manipular esa clase. ¿Por qué? Porque cuando veamos, esto se llama encapsulamiento, que es uno de los pilares que ahorita no voy a estallar, sino estoy explicando primero así por paso, que es una instancia, pero prácticamente lo que estamos haciendo acá es encapsular la información. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que quede encriptada, que quede, como yo mismo, guardada, almacenada, escondida, le llaman. ¿Vale? Entonces, Ricardo, sí, entonces un objeto puede almacenar para manipular, digámoslo así más bien. Porque acá le estoy haciendo alusión a que me llene los atributos. ¿Por qué? Porque acuerde que la clase contiene atributos y los métodos que tienen pueden tener operaciones con los atributos que están allá, ¿no? Entonces, uno con el objeto va y llena los atributos, sea directamente por las propiedades set, que es la de llenar los atributos. Ahorita vamos a hacer ahora ese paso así, llenándolo por medio de la parte de set. ¿Con qué fin? Con el fin luego de manipular los métodos. Sí, buenas noches. Profe, Sí, pero dígame. Profe, una pregunta. lo que pregunte la compañera. Eso, ok. Bueno, gracias. Sí, dígame. Si uno tiene, entonces para ingresar muchos datos, o sea, por ejemplo, digamos, tiene 1000 nombres para ingresar, entonces uno tiene que crear 1000 objetos. Ok, sí. Si usted quiere, claro está que esto lo manipula ya uno por programación, ¿no? O sea, en el caso está que yo puedo tener un formulario. Ese es uno ¿qué? Del proyecto integrador. Obviamente, en grupo por máximo 5 que yo les voy a crear. Ustedes tienen que crear, no les voy a meter tanto herencia a los pilares, no tanto, sino más que todo hace énfasis en esto, en encapsulamiento y instancia de objetos. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Lo que tú me estás preguntando. Entonces, si yo, por ejemplo, por ejemplo, el formulario lo que hace es manipular esta clase por medio acá, entonces haga de cuenta que no tengo este main, sino tengo un formulario y yo no sé cuántos nombres voy a ingresar, entonces el cliente me dice 10 nombres, entonces, ¿qué tengo que hacer? Serían 10 objetos, ¿no? Porque cada nombre va a tener distinto documento, dirección, teléfono, en fin. Entonces lo que tú me preguntas es verdad. Si son 1000 nombres, entonces tiene que 1000 objetos, vaya la redundancia, ¿no? Pero casi en programación uno lo implementa así, porque generalmente, acuérdese que cuando uno crea formularios, el usuario es el que los va a ingresar, ¿no? Y no el mismo usuario va a ingresar los 1000 formularios. Por ejemplo, si es de validación, por ejemplo, yo estoy creando un correo, yo creo un solo correo, pero, por ejemplo, Hotmail, en el momento pueden crear los 10.000 personas pueden crear ese correo, entonces ya son 10.000 objetos, pero generalmente un cliente está creando un solo objeto, ¿no? Para almacenar la información. ¿Sí ves? Profe, Sí, pero en el cuéntame. ejemplo que dice la compañera, esos 1000 nombres no irían en una base de datos y se crea un código que Claro, llame claro eso. está. Eso ya ustedes lo ven en el otro curso que es Programación Orientada a Objetos 2. Ya en ese curso ustedes lo que hacen es cómo es que hacen la conexión con la base de datos y cómo es que hacen los famosos CRUD. Guardar, eliminar, editar y... Buenas noches. Sí, buenas noches. Y se me olvidó Profe, el una otro. Sí, consulta. cuéntame. Pues ya que veo que más o menos sabe más o menos lo que vamos a ver en programación 2, Sí, ahí vamos a ver ese tema de persistencia y JPA, pues porque por ahí estuve leyendo, pero no sé si lo vamos a llegar a ver. Porque no sé, porque digamos, yo ya más o menos he programado sí. en Java y tengo varias aplicaciones. La consulta es que pues aprendí a programar empíricamente. La duda mía es, vamos, porque vi JPA en qué consistiría, pues porque yo hago la conexión directa a la base de datos con MySQL y llamo Sí. y inserto y todo normal, pero Ujú. no sé cuál es la diferencia de persistencia y cosas así, no sé Lo que cómo pasa es que, sería eso. venga, le explico aquí, pero van a quedar una explicación, los que no saben todavía bien de programación van a quedar locos. Usted pues sí va a entender. JPA, ¿qué es lo que pasa? Vea, lo que pasa es que cuando usted, por ejemplo, cuando usted aprende a programar, es la programación, digámoslo, que normalmente uno aprendió, digámoslo, hace unos 4 años, digámoslo así, más o menos.
Lo que pasa en JPA es que él nos crea una capa que llama persistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos crea una capa más para encapsular la información. O sea, haga de cuenta que atravesó un puente, que es la que va a comunicar ahora la conexión, lo que tú haces de la clase con la base de datos, ¿no? Queda conectado directamente. Entonces la persistencia, el JPA, nos va a crear es una capa como un puente que usted tiene que utilizarlo para pasar la información o los datos. Eso es en pocas palabras la explicación del JPA. ¿Vale? ¿Con el fin de qué? Con el fin de mantener más encriptado y obviamente mejorar la seguridad en los datos. Acuérdense que en programación, ¿qué es lo más valioso? En un programa lo más valioso es la información que está almacenada, no tanto el sistema en sí. Lo más valioso es la información. Por eso es que existen empleos de seguridad informática. ¿Para que qué? Para que los hackers no puedan sacar la información o penetrar la información. Lo mismo también existe el encargado ¿de qué? Me olvidó el nombre de el encargado ¿de qué? Del servidor. ¿Por qué? Porque él tiene que formar protocolos con el fin de almacenar esa información, de proteger la información. ¿Sí ve? Entonces, eso, en pocas palabras, eso es lo que hace el JPA. Forma otra capa más para poder manipular. Sí. Profe, qué pena. Lo que pasa es que ese tema en este momento no lo dominamos. Entonces, yo creo que deberíamos ir de acuerdo porque estamos todos perdidos. Eso. No, Pero lo que sí me si por gustaría que nos aclarara, profe, la pregunta que hizo la compañera, porque usted dice que va a poner una actividad integradora. ¿Cómo resolveríamos entonces los 1000 nombres, 1000 identidades a nuestro nivel para nosotros saberlo? No, ahorita, pues ahorita queda difícil manipularlo con ahorita, por ejemplo, digamos así ustedes, imaginen ustedes manipular 1000 y se ingresen uno por uno, 1000. No, el antecedente integrador, obviamente ustedes son N, venga, le adelanto, vamos a utilizar esto que, por medio de un vector, el vector va a almacenar objetos, ya saben ustedes que objetos van a almacenar ¿qué? Lo voy a hacer así con alumnos, pero son 3 notas, ¿no? Cada alumno tiene la nota del primer corte, segundo corte y tercer corte. Entonces ustedes van a crear por medio de un formulario, obviamente, para capturar el nombre y las notas del alumno, y se tienen que almacenar por medio de un vector, y el vector es tipo objeto, ¿no? Entonces eso ya lo tienen ustedes que investigar. Cualquier cosa, obviamente, yo les ayudo si están muy, digamos que están muy enredados, entonces yo les colaboro. No es complejo, con el fin de que ustedes ya se entren cómo es que se almacenan y salen de una vez. La clave es esto, lo que estamos viendo ahorita. Cómo instanciamos nosotros, cómo instanciamos la clase para poderla manipular, ¿no? Por medio de objetos, vaya la redundancia. ¿Vale? Entonces, continuemos. Ya les dije yo que obviamente 1000, sí, ahorita va a quedar difícil de manipular, por ejemplo, nosotros 1000, y usted ingrese 1000 uno por uno. Ustedes van a hacer la actividad, ustedes van a hacer la prueba, por ejemplo, con 3 o por mucho con 4. Ya saben ustedes que almacena y si trabaja bien y sale. Pero uno no va a ponerse tampoco a hacer 1000, 10, 100. ¿Vale? Acuérdense que estamos en esto, por favor, colabora con habilitado el micrófono. Entonces, habilita tantico para poder continuar. Hay interferencias. ¿Quiere habilitar el micrófono? Ya. Listo. Tocó aquí. Eso, Juan Pablo. Muchas gracias. Te lo digo, Ricardo. ¿Vale? Entonces, continuemos. Pero yo les decía que el otro tema era para aclararle al compañero lo de JPA. Yo sé que el resto que hablaron acá, quedamos medio locos con lo que yo les dije. Entonces, continuemos. Estamos hablando de objetos e instancias. Ya vimos cómo utilizamos el objeto en el cual almacenamos manipulamos por medio del método constructor. ¿Por qué? Porque el método constructor tiene esos parámetros y generalmente llenamos de una vez los atributos o las variables que tenemos descritas o referenciadas en la clase. Entonces, vamos a hacerlo del otro método que es llenándolo, ¿qué? Llenándolo directamente por los métodos get y set. Pero yo quiero hacerlo una vez con el método para verlo completo una vez de estos 15 minutos que tenemos. Estas variables que yo voy a crear aquí obviamente no son de una clase alumno, ¿no? Por momento explicativo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Que yo quiero crear un método que se llame área y nos calcule el área para poder mirar así como más que históricamente, más, digámosle que tenemos una base y tengo otro que es INT altura. Vamos escribiendo mal hoy. Ya saben ustedes que...
Acá le voy a generar de una vez los métodos get y set. Ya saben ustedes cómo es. Insertar código, get set. Chequeo los dos. Generar. Ya acá ya tenemos. Vamos a crear el método para poder instanciar en el otro lado, ¿no? Entonces yo voy a crear un método aquí que se va a llamar área. Solo así. Ahora sí, solo área. Y aquí, ¿qué nos va a hacer? Entonces, yo voy a hacerle una aquí. ¿Este qué es método? Bueno, llamémoslo así. Método área. Pero yo lo voy a hacer más bien así que nos retorne el resultado. Vamos a tener que llamar tanto. Entonces, ¿esto qué nos va a hacer? Esto me da error porque tiene que retornar aquí. Ahorita lo seguimos llenando. Acá yo voy a decirle que tengo una variable resultado. Resultado igual a la variable que base por altura sobre 2. Voy a hacer que es un triángulo. Listo, acá tengo que retornar una variable porque el método lo dice que retorne. Entonces, ¿qué retorna? Pues el resultado, ¿no? El resultado, punto y coma. Ya tenemos el método. Acuérdense, ¿por qué retorna? Porque acá lo declaré directamente que es tipo entero, ¿no? Puede ser tipo doble, como les dije, tipo float, tipo string, en fin. Entonces ya tengo esos dos. Entonces vamos a decirle cómo es que trabajamos con los métodos get y set. Entonces yo voy a imprimir aquí el área, pero primero, secuencialmente, ¿qué tengo que hacer? Llenar las variables. Entonces, voy a instanciar aquí por medio de otro objeto distinto, digámosle obj área, igual a new, el mismo nombre de la clase, ls, constructor vacío, no lo quiero llamar porque yo no hice constructor para ese método, por eso aquí lo llamamos vacío, por eso es que toda clase tiene que tener, siempre tiene que tener el vacío, aparte de si maneja más constructores, ¿no? El constructor lo diferenciamos, ¿por qué? Porque es el mismo nombre de la clase, ¿no? Acuérdense. Este no es un método constructor, mire, aquí dice área. El método constructor es el mismo que lleva el mismo nombre de la clase. Ya. Acá dice CLS alumno. Entonces, si algún método se llama CLS alumno, es un método constructor. Entonces, miramos acá, no vea este. Dice el vacío y el otro con parámetros. Vea. Esos son los métodos constructores de la clase. Así ya diferenciamos cuál es el método constructor a comparación de los otros métodos, ¿no? Los métodos ya normales que hemos implementado nosotros. Entonces, acá que dice, ya instancié el objeto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llenar las variables para luego llamar al método área, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? obj área, obj área, como lo voy a colocar, como ustedes vieron en los formularios, le voy a colocar, asignar el valor a la variable, ¿qué le hago? Set. Set base. Entonces ya sabemos que es entera, digámosle que es 12. ¿Ve? Mire, ya leí el nombre, el valor a la variable base que está en la clase, que distancié. ¿Cuál clase? Alumno. Voy a hacer entonces el otro. OBJ, ¿qué? La altura. OBJ área, punto set, altura. Si yo no le hago los métodos get y set, no me saldría ahí. Ahí me doy cuenta si me faltan los métodos, ¿no? Porque él tendría que salir. Digámosle que es 30. Ya tengo almacenadas las variables. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Llamar al método para que me salga la respuesta. Entonces, yo lo puedo llamar directamente aquí, en el System Open Line. No necesito llenar una variable. ¿Por qué? Porque me está retornando una variable en otro método, ¿no? Entonces, digámosle que el área del triángulo es, concatenamos, entonces vamos a llamar a qué? Otra vez al objeto área, que fue el que instanciamos, punto, aquí nos tiene que salir el método. El método, véalo aquí, ¿sí? Mire, área. Ya lo llamamos así, ¿por qué? Porque él nos retorna una variable tipo entero. Véala. Este método nos retorna esto, la variable resultado, y la variable resultado, ¿qué es? Nos tiene almacenada la de esta operación. Por eso ya lo hago directamente, mire. Entonces, si yo copilo, nos tiene que salir la respectiva operación, que es 12 por 30 dividido en 2. Entonces los copilo, y aquí nos sale de último, que lo voy a dar aquí. Acá de último. Ya, 180. El área del triángulo es 180. ¿Sí ven? ¿Cómo trabaja ahora por medio de los métodos get y set? Así es que se manipula cuando nosotros implementamos objetos.
jugamos con los métodos set y get, con las propiedades de los atributos que son get y set, ¿no? Ya con eso tenemos nosotros otro puntico más de lo que es esto de qué, de los objetos, ¿no? Hay otro método que por defecto también nos construye ¿qué? Hombre, acá un espacio, no quedó todo pegado. Que les voy a explicar de una vez para que ustedes comprendan qué hace ese método. Ese método lo que nos hace es retornar todos los valores de la variable que tiene en ese momento. Ahí están los constructores. El método toString, ese generalmente, si uno ve que lo necesita, lo implementa. Entonces, ¿cómo es? También nos ayuda al entorno de desarrollo a construirlo. Clic derecho, acá. Clic derecho, insertar código. Acá dice, toString, ¿sí? Mire. Nos retorna, ¿qué quiere decir? En un string, los valores que tienen las variables. Acá chuleo cuáles variables quiere que retorne. Si yo nada más quiero que retorne el nombre de documento, pues debo chulear esos dos números. Yo no necesito estas dos, yo ya necesito nada más estas. Voy a implementarlo al alumno. Entonces le digo generar. Entonces nos retorna el string. ¿Sí? El código ahí está. Ahí abajo tantico acá en la pantalla. Acá tenemos nuestro método. Mire, lo que va a hacer que emplear un método así que con retorno. ¿Y nos retorna qué? Nos retorna todos los valores que nosotros chequeamos ahorita antes de construir el método toString. Mire, nos almacena el nombre, el documento, el domicilio y el teléfono. Vamos a imprimirlo. Entonces vamos a nuestra clase main y digámosle que nos lo imprima. Ya vimos nosotros esto, no quiero que salga esto. Ah, no. Acá directamente donde imprime, para que no nos salga. Para que no nos salga esto. Quiero que salga aquí debajo. ¿Debajo de qué? Debajo de acá, el método toString. Entonces, digámosle que yo voy a llamar al toString ¿de qué? Voy a llamarlo de una vez. Entonces, digámosle que system open line. No necesito aquí nada, porque él nos trae ya, ustedes vieron allá que el método nos trae una vez el nombre, a nombre igual con la variable, entonces directamente imprimirlo nomás. Entonces yo lo voy a imprimir, voy a llamar al método toString, ¿de qué? Digámosle que del OBJ, de los que están acá arriba, alguno de ellos tres, digámosle que el 3, OBJ3 punto, véalo aquí, el toString. ¿Sí lo vio? Entonces, ¿qué nos tiene que salir? Nos tiene que salir los valores que le dimos a almacenar, o sea, Jimmy, el documento, domicilio y el teléfono, en este método toString. Acá, hallémoslo aquí entonces, para comprender. toString, hallémoslo aquí. Método toString. Entonces, compilamos. Míralo aquí, si lo vieron, miren, acá está. Ahí nos imprimió, miren. De la clase alumno, ¿por qué? Porque ella tenía así escrito. Ya tenía, nosotros podemos obviamente jugar con él, ¿no? Nosotros podemos quitarle esto si queremos en este método. Podemos jugar y quitarle esto si queremos. Pero nosotros no queremos, dejémoslo. Entonces nosotros lo podemos dejar. Nosotros podemos cambiarle acá el nombre del estudiante, podemos decirle aquí, porque eso ya es string, ¿no? Nosotros podemos jugar con esto aquí. Y personalizar el método toString, mire. Entonces ya cuando nosotros leemos aquí compilar, él ya arranca personalizado. Acá está. Sí, mírelo. Acá nos retornó nombre de alumno, Jimmy, documento, 5, domicilio, Ritoque Club, teléfono, tal. ¿Sí ve? ¿Vale? Entonces, si tiene alguna pregunta, no voy a empezar el otro tema porque no me gusta quedar hacia medias. Y el otro tema ya sería, en miro de rapidez aquí. Profe. Sí, dígame. Manda este video ahora porque hay que volverlo a ver. Tranquilo, tranquilo. Esto, estudianlo bien porque ya tienen la base de distanciar los objetos. Ya con esto, digámoslo así, que ya prácticamente cuando yo publique mañana, si Dios quiere en horas de la mañana, la actividad integradora, con esto ya prácticamente se defienden para hacerla. ¿Vale? Acuerde que la integradora es para que ustedes se comuniquen, ¿no? Por muchos 5 integrantes por grupo, pueden hacerlos de a 1, de a 2, de a 3, de a 4, máximo 5. Y entre todos lo trabajan bien y todo, ¿no? Ya mañana. Profe, ¿mañana vamos a dar clase? Sí, a las 6. Vamos a darle con el fin de
Con el fin de que si ven el video esta noche y tienen algo que preguntar, pues arrancamos primero con pregunta mañana. Ponemos 10 minuticos de pregunta mañana a las 6, ¿vale? Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. dígame, tranquila. Es que yo no sé qué le di ¿Sí? yo no sé a qué le apreté acá al desarrollo, al coso de NetBeans, que Ujú. ya no me aparecen las carpetas así como aparecen en los proyectos, sino que me aparecen son puras carpetas. Igual me funciona normal los Sí, proyectos, pero eso tiene alguna, claro. pues algo raro, o cómo lo vuelvo atrás a que me aparezcan los Usted le cafecitos. aparece así. Sí. Entonces usted tiene que buscar la parte de aquí, si no estoy mal, que figure proyectos. Y busque donde dice proyectos. O está aquí acá lateralmente. ¿Sí lo encontraste? Ah, ¿Sí ves? sí, profe, ya. Muchas gracias. Vale, tranquila. Entonces yo doy por terminado por acá y se los publico ahorita mismo. Lo publico, no, después de las 10 con el fin de crear, para publicarles de una vez el link de la reunión de mañana, para que ahorita el compañero que tiene de 9 a 10 termine la conferencia de él y yo publicar de una vez, cuando publique la grabación, publicar de una vez, ¿cómo es que llama? El video de esta conferencia. Ya con esto, digamos que es una buena base de la programación orientada a objetos. Ya lo clave, como el manejo de objetos, vaya la redundancia, ¿no? Que es lo primordial, que es lo crucial de la programación. Manejo de objetos, la instancia de los objetos. ¿Ok? Profe, que hay compañeros que están preguntando que ¿Sí? si los talleres quedan definitivamente para el domingo, hasta el domingo. El de formularios. ¿Por qué hay muchos quedados con el de ciclos? ¿Será? Incluso están escribiendo, profe, que en ambos están quedados. Entonces, que si usted deja el de formularios, pues dejar el de ciclos también. Vale. Entonces yo les dejo el de ahorita los dos hasta el domingo. Recuerden que ya la última actividad sí ya no se puede prorrogar tanto. Yo creo que, muestre, el curso ustedes lo terminan. Es que el examen final tiene la última semana. O sea, la semana es una evaluación de 20 preguntas que ya la maneja en la plataforma. Ustedes tienen clases del curso de cierre el 1 de diciembre, ¿no? ¿Dónde estoy? Así. El curso de cierre el 1 de diciembre. Porque ese horario está como raro, el calendario. Lo tengo aquí en el computador. Ahora sí ya arreglé. Profe, Sí, dígame. yo tengo una pregunta respecto a la actividad integradora. Sí, cuéntame. Tú habías dicho que tú vas a conformar los grupos, Ah, no, ¿cierto? los grupos de libre elección. Ah, ok, listo. Es Voy que a había crear. cierta pregunta en el chat. No, no, tranquila. Voy a crear un foro que le voy a llamar conformación de grupos de actividad integradora, para que para ahí se comuniquen, ¿vale? Voy a crear un foro por la plataforma que diga conformación de grupos, para que ustedes interactúen entre ustedes y miren a ver cómo se reúnen. Recuerde, máximo 5, ¿no? El que quiera hacerlo individual lo puede hacer individual, ¿no? Pueden hacer 2, 3, entre 4, entre 5. Obviamente lo importante es que se colaboren entre todos y aprendan y no se dejen coger el tiempo, ¿no? Bueno, profe, y mañana entonces clase a las 6. A las 6, sí, yo les publico entonces después de las 10, les publico el video de esta conferencia y el link de la respectiva, link del de Zoom para la reunión de mañana. ¿Ok? Profe, muchas gracias. Bueno, ok, que tengan buena noche entonces. Dejamos hasta aquí la conferencia del día de hoy. Recuerden los canales de comunicación que le tenemos dispuestos para ustedes, la universidad, que es por el foro de dudas e inquietudes, o también por medio del correo interno por la plataforma, que es prácticamente los correos institucionales, ¿no? A Gmail. Muy buena noche entonces. Entonces, ya después de las 10 les publico la respectiva grabación y el link de la conferencia para el día de mañana a las 6 de la tarde. Hasta luego, que tengan buena noche.